El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: "Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla?". Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, que es vida para nosotros. Señor, qué gozo es poder unirnos, Señor, y estudiar tu palabra y escuchar, Señor, tu mensaje. Te rogamos, Señor, que abres nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para poder captar y entender, Señor, el mensaje de esta mañana. Señor, no nos dejas ir vacío a casa, más bien hable por medio de mí, Señor, que tú seas levantado y glorificado en todo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y practicarlo, porque te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como muchos saben, hemos estado estudiando el libro de Juan y esta mañana nos tocó la tercera o cuarta predicación en este mismo capítulo. Entonces quisiera darles un contexto para el mensaje de esta mañana, recordarles lo que habíamos hablado las semanas atrás. Si se acuerdan bien, hace unos pasajes atrás, Jesús había dado a comer a más de 5,000 personas. Luego él se había subido al bote, les había encontrado a los discípulos en mitad del camino, en medio del mar, y había cruzado el mar con los discípulos. Y los 5,000 habían seguido a Jesús buscándole. Luego, al encontrarlo, Jesús explica que Él es el pan vivo. Él es el pan espiritual que Dios había enviado. Ellos seguían buscando el pan físico, pero Jesús dice: yo soy el pan que viene del cielo. La gente respondió: esta enseñanza es difícil. ¿Quién puede escucharlo? Y Jesús, aquí tomando de nuevo este pasaje de esta mañana, escuchando sus murmuraciones, dice: si se sienten ofendidos por eso, en otras palabras, ¿cuánto más o cómo responderán cuando ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no es de ninguna ayuda en absoluto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no creen. ¿Qué es este pan que viene del cielo, que tanto está hablando Jesús en estos capítulos? Si conocen su Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 16, vemos que los israelitas habían salido de la esclavitud en Egipcio. Ellos habían salido al desierto y estuvieron ahí más o menos 2 meses y medio
y empezaron a quejarse porque ya no tenían comida. Aunque estuvieron en la esclavitud en Egipcio, ahora no tienen ni siquiera comida. Están muriendo de hambre y se quejan contra Moisés, el líder que les había llevado ahí. Y el Señor, por medio de Moisés, provee una esperanza para ellos. Provee maná, pan que viene del cielo, que pueden ellos recoger en el piso y pueden comer y tener sustancia. Aquí Dios provee para el pueblo de Israel en un desierto en medio de su desesperación. Era la única esperanza que tenían ellos para obtener la vida. No había otra ayuda. Este pan, sin embargo, solamente proveía un sustento temporal. Cada uno de ellos iban a morir después de haber comido este pan en el futuro. Este pan no les ayudaba a vivir para siempre, dice Juan 6:48. Comieron el maná, pero murieron. Entonces, ¿por qué Jesús está identificándose con este maná que viene del cielo? En Juan 6:33 dice así: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El Señor Jesús está identificándose con este pan. Él es la provisión de Dios, que también es gratuito, así como el maná que vino del cielo, y provee las necesidades que tenían el pueblo de Israel en medio de su desesperación. Jesús es nuestra única esperanza también para la salvación. No hay otra esperanza. Así como los israelitas no pudieron ir y hacer su propia pan, nosotros tampoco podemos buscar nuestro propio Salvador. Aunque el pan del desierto en aquel tiempo solo satisfacía por un tiempo, el pan de Jesús, el pan que es Jesús, nos satisface eternamente y nos da vida eterna. Es por eso que Jesús dice en Juan 6:51 que Él es el pan del cielo, que si alguien come, vivirá para siempre. Estas palabras que enseñaba Jesús ofendía a la gente. No les gustaba que dijera Jesús que Él vino del cielo, que Él es el pan, el maná de Dios. Él dijo que descendió del cielo, es decir, que es fácil decir que soy enviado por Dios, pero otra cosa es decir que vengo de Dios, vengo del cielo. Ellos tenían problemas con esta palabra porque conocían al padre y la madre de Jesús. Ellos conocían a Josué y a María. Se quejaban diciendo, ¿cómo puede haber dicho esto? ¿Cómo puede Jesús decir que Él bajó del cielo? Si en realidad nosotros conocemos su padre y su madre. Jesús decía no solamente que venía del cielo, pero que era divino. Jesús explica que cualquier persona que escucha a Dios y conoce a Dios va a estar convencido que deben escuchar a Jesús. En el verso 45, Jesús dice, en los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Jesús está argumentando que el Padre está diciendo, escuchan al Hijo, escuchan a Jesús. Jesús está explicando que Él mismo es uno con el Padre y que el Padre es uno con Él. Muchos se sintieron ofendidos a estas palabras de Jesús, a esta enseñanza. Seguro miraron a Jesús como un fraude, porque Él estaba clamando, estaba diciendo que tenía origen divino. Y ellos conocían a sus padres, a su Padre. Nuestro pasaje dice que la gente decía en el verso 60, esta es una enseñanza difícil. ¿Quién puede aceptarla? Pero la enseñanza no fue difícil. No es que no entendieron y que no comprendieron esta palabra, sino que no les gustaba la enseñanza. Ellos no querían aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Entonces Jesús responde, si ustedes murmuran en cuanto a la realidad de que soy hijo de Dios, que vengo como la respuesta de Dios para el hombre, ¿qué dirán el día que yo vuelva, que yo ascienda a mi trono como hijo del hombre y regresa a donde estaba antes? En este versículo Jesús no se refiere como hijo de Dios, simplemente se refiere a sí mismo como el hijo del hombre. Y nosotros ya hemos tratado un poco, hemos resaltado este lenguaje de hijo del hombre, porque es un término importante, es un término que la Biblia usa en diferentes partes.
El libro de Juan lo utiliza en Juan capítulo 1, 3 y 6, por ejemplo, y lo utiliza Juan en relación a Jesús como decir el enviado de Dios que desciende del cielo y vuelve a la exaltación. Pero el Hijo del Hombre también tenía otro significado en el título. Hablaba del Cristo glorificado con énfasis en el papel de juez en el último día. O sea, en otras palabras, Jesús estaba diciendo de que el Hijo del Hombre, Él mismo, iba a ser el juez en el día final. Un día Él volvería como juez. ¿Y qué dirían estas personas en ese momento? Ahora no creen, pero en el día en que vuelve para juzgar a cada persona, ¿qué dirán? Aun si los discípulos no creían en ese momento, Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que hayan hecho. Aquí la Biblia enseña que un día Cristo volverá en el papel de juez para juzgar a cada persona de acuerdo a lo que ha hecho. La Biblia nos enseña aquí que el Hijo del Hombre vendrá muy pronto. Cada persona tendrá que enfrentar frente a frente con Jesús y tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho. Ese día los que dudaban de las palabras de Jesús no dudarán más. Sin embargo, ya habrían rechazado las palabras de Jesús en la tierra y sería muy tarde para ellos. Jesús advierte que crean en sus palabras, que crean en sus palabras de vida eterna. Entonces, ¿cuáles son estas palabras de vida eterna que tienen que creer? Quizás muchos de nosotros escuchamos la noticia de que una atleta peruana que se llama Gladys Tejada recientemente ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Canadá. Fue un maratón de 10,000 metros. Para mí me cansa hasta decir eso. Pensar en la idea de correr 10,000 metros y cuanto más que sea una competencia. En una carrera como esa, los que no saben correr esa carrera se cansan después de 1,000 metros, ¿no? Se agotan, no planifican bien, tienen una corta vista en esa carrera. Muchas veces dan todo al inicio para ganar a los demás, pero al final vienen los de atrás. Y en este caso la Gladys Tejada, ella ganó no solamente la medalla de oro, pero también ganó un nuevo récord mundial. Ella estuvo preparada para la carrera. Ella supo que no era solamente de 1,000 metros, sabía que era 10,000 metros y sabía cómo aguantar y cómo planificar para esa carrera. En la vida, muchos de nosotros a veces actuamos como si la vida es solamente de 1,000 metros, que termina ahí. Planificamos nuestra vida como si es lo único que hay en la vida. Pero la Biblia enseña que hay muchísimo más, que hay una eternidad después de la muerte. Qué triste sería si solamente viviéramos nuestra vida en un enfoque de 1,000 metros nada más, no pensando que hay una eternidad más allá. Y las personas, los discípulos que seguían a Jesús tenían esta mentalidad. Ellos estaban enfocados en sus barrigas, en el hambre que tenían. Ellos estaban enfocados en sus finanzas, los asuntos de la vida terrenal. Se habían convertido estas cosas en su prioridad. Ellos estaban muy preocupados por el pan y por la vida física, pero habían perdido de vista el verdadero propósito de las Escrituras y de la vida, que es glorificar y seguir a Dios. Por esta razón, Jesús trae a su atención a que lo que estaban llevando a cabo no tenía ningún valor en absoluto para su salvación. Escuchan lo que dice en el verso 63. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. A pesar de que podría tener la tentación de centrarse en el aquí y ahora, Jesús recuerda que la vida eterna es el enfoque. Muchos hubieran pensado que el hecho de que fueron judíos habrían garantizado de alguna forma su salvación.
Muchos israelitas pensaron por lo que eran hijos de Dios, lo que eran pueblo de Dios, eran también hijos de Dios. Y algunos hoy en día también piensan de la misma forma, piensan de que el hecho de que están aquí en la iglesia son salvos. De que el hecho que han asistido a la iglesia por mucho tiempo, eso les salva la vida. Pero Jesús explica claramente que la carne no es de ninguna ayuda en absoluto. No nos puede dar vida. Depender de nuestras propias capacidades, nuestra historia familiar en la iglesia, nuestros años de asistencia en la iglesia o la forma generosa en que ayudamos a los demás, solo nos condena más si creemos que de alguna manera estas cosas nos pueden ayudar a tener la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener la vida eterna? La semana pasada leímos cómo los discípulos querían acercarse al Señor Jesús y preguntaron qué debemos hacer para hacer las obras de Dios. ¿Captaron eso? Preguntaron ellos qué debemos hacer. En este caso, la respuesta de Jesús no era una lista de mandamientos, no era maneras de cómo vivir la vida mejor, sino simplemente la respuesta era que creyeran en el Hijo de Dios. Jesús no les da mandamientos porque Él sabe que es imposible que la gente pueda obedecer todos sus mandamientos perfectamente. Las buenas obras de los hombres son considerados ante Dios como trapos de inmundicia, ante nuestro santo Dios. Tal vez al lado de un mentiroso, a un ladrón o a un asesino nos miramos bien, pero ante un Dios santísimo, ahí es donde nuestro pecado es resaltado. Ahí es donde vemos que nosotros somos pecadores y por tanto merecemos el castigo eterno. La razón que Jesús tuvo que venir a esta tierra fue porque un Dios santo no simplemente podría olvidarse de nuestras transgresiones y de nuestros pecados. La humanidad era culpable de pecado y el castigo de ese pecado es muerte eterna. Ya que ningún hombre podría obedecer esa ley de Dios perfectamente, ningún hombre podría ser salvado. Ningún hombre hasta que Jesús vino. Jesús, Dios y hombre, vino a la vida y vivió una vida perfecta que no podíamos vivir nosotros y pagó el precio por nuestros pecados que debíamos haber pagado nosotros. Por eso Jesús nos llama a creer en Él y su vida de obediencia y su muerte en nuestro lugar. Él es el maná enviado por Dios para salvarnos de nuestro lugar de desesperación. Y tener fe en Jesús no es estar haciendo nada. Y eso es por la razón que resalté ese verso. Vinieron a Jesús preguntando, ¿qué debemos hacer? Jesús dice, hacer no, tener fe es la respuesta. Tu carne no te puede ayudar, tampoco te puede salvar. Es Jesús quien nos salva por la fe. Él es el regalo gratuito, inmerecido. Esto es exactamente la razón por la cual el más horrible de los asesinos, el más obsceno de todos los seres humanos, los ladrones, los corruptos y la persona infiel, vamos a verlos en el cielo. Vamos a ver a esas personas que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en la persona de Jesucristo. Vamos a verlos en el cielo. ¿Por qué? Porque no depende de nuestras vidas, no depende de nuestras obras, no depende de lo que podemos hacer nosotros en la carne y con nuestras habilidades. Depende solamente de Cristo. Depende de su obediencia perfecta, de su obra y también su muerte. Nuestra salvación no depende de nosotros. Y es por eso que también podemos tener seguridad de salvación. Porque si dependiera de nosotros, quizás podemos perder esa salvación. Pero como depende en Cristo Jesús, tenemos gozo y esperanza. Porque Jesús no puede fallar. Jesús no puede caer en pecado. Él es perfecto, eternamente ha obedecido las leyes enteramente por nosotros. Esta es la buena noticia que Jesús proclama. Estas son las noticias de la vida eterna a través de Él.
La vida no es una cuestión de lo que podemos hacer nosotros en la carne, más bien es una cuestión de lo que Dios ya hizo por nosotros, la manera en que Él intercesó por nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos a esta maravillosa noticia de que si tengamos nuestra fe, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, que podemos ser salvos? Hay varias respuestas que podemos tener ante estas noticias y hay varias decisiones. Muchas veces mis padres me decían que haga una tarea en la casa y no quería hacerlo, entonces yo le decía que no, hasta que me castigaban y me obligaban a hacerlo. Entonces yo decía sí, pero mi corazón decía no, ¿no? Hay muchas formas en que podemos responder a nuestros padres, hay muchas formas en que podemos responder a Dios, pero en este pasaje hay dos formas, dos respuestas al mensaje de Jesús. La primera respuesta que hace la gente es un rechazo total. La decisión de la gran mayoría de los discípulos que estaban siguiendo a Jesús, escucharon la palabra de Jesús, lo entendieron, pero lo rechazaron. Simplemente no era el mensaje que ellos querían oír o creer. Muchos de los discípulos de Jesús se apartan a este punto del pasaje y ya no andaban con Jesús. Para volver atrás de donde venían y ya no caminar con Jesús es lo mismo que rechazar a Jesús completamente. No seguir a Jesús también es rechazar a Jesús. Ellos entendieron claramente el mensaje y simplemente no estaban interesados en ello. Pero luego Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? En el verso 68 vemos, 67, ¿también ustedes quieren marcharse? 68 dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ellos dejaron el pecado y se aferraron a Jesús. Ellos creyeron en Jesús como su Salvador. Y esta es la decisión precisa que Jesús está exigiendo en este pasaje. Pero había una respuesta más. Había una respuesta de Judas en el verso 71. 70 y 71. Jesús dice, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarle. Judas era uno de los discípulos de Jesús. Y como cualquier otro creyente, él andaba hablando las cosas como un creyente. Se sentaba quizás en el templo con los demás discípulos. Él tenía un comportamiento de una persona que andaba con Jesús. Pero en su interior, él no creía en Jesús. Era hipócrita. Decía una cosa, pero creía otra cosa. Él engañaba a tantas personas que hasta le pusieron a él como tesorero. Cuidado los tesoreros, no mentira. Él había engañado a tantos hasta a sí mismo. Probablemente es por eso que también la advertencia aquí las Escrituras nos da. Que la persona que está en la iglesia no es suficiente. El que dice, Señor, Señor, no es salvo. Es la persona que pone su fe en Cristo Jesús. Judas tuvo la misma respuesta que los que rechazaron a Jesús. Solo que no se manifestó hasta mucho tiempo después. Todos nosotros tenemos una decisión que tenemos que tomar frente a las enseñanzas de Jesús. Podemos rechazarle completamente, podemos seguirle, o podemos engañarnos a nosotros mismos sentándonos aquí pensando que somos salvos, pero en realidad no es así. Otros de nosotros quizás ya creemos en Jesús como Salvador. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos practicar las enseñanzas en nuestras vidas, ¿no? Está bien que este pasaje claramente explica cómo uno puede ser salvo, pero para los que ya creemos en Jesús, que ya hemos rendido nuestras vidas a Jesús, ¿qué respuesta, qué enseñanza podemos sacar de este pasaje?
Cuando un niño crece, su madurez crece con su edad. Se profundiza cada día que pasa y son capaces más y más cada día de entender situaciones complejas. Pueden entender de un punto de vista mejor las cosas. Yo me acuerdo también que mis padres muchas veces me decían muchas cosas, que no podía estar con ciertos amigos, que no podía quedarme hasta la medianoche viendo televisión, que no podía comer tal cosa. Yo muchas veces me enojaba con ellos. Pero ahora que tengo un poco más de madurez, miro hacia atrás y agradezco a mis padres, porque esa madurez me ayuda a entender. Y como un nuevo cristiano, alguien que oye estas cosas por primera vez, quizás nos confunda el mensaje, o es difícil de creer, pero para el Hijo de Dios, que cree que ya es maduro, estas verdades también tienen un significado muy profundo para nosotros. No solo para nuestra salvación, eso sí es cierto, pero sino también para la vida diaria que vivimos. Al considerar la forma en que la Escritura representa a Jesús como nuestro maná celestial, podemos nosotros identificar rápidamente con esta dulce imagen, porque cada día es una lucha para nosotros contra el pecado y la tentación. Cada momento es una batalla contra la corrupción de nuestros cuerpos. Y cómo anhelamos ese dulce pan de Dios, ese maná celestial en toda su plenitud. Y lo hermoso es que Dios ya nos ha enviado ese maná en la persona de Jesús. Tenemos toda su plenitud y tenemos nuestra salvación. Nuestra esperanza se renueva y se refresca. Sentimos cada mañana las nuevas misericordias de Dios en su provisión, porque nosotros podemos confiar que Jesús ya cumplió todo ante un santo Dios en nuestro nombre. Tan maravilloso también es nuestra esperanza, que el día que vuelve el Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el juez, ya no tenemos por qué tener miedo o temor. Ese más bien será un día de júbilo y de gozo. Ese día el Señor Jesucristo nos levantará con Él mismo, nos resucitará y estaremos gozosos en su exaltación y nuestra glorificación. Dios no solo nos da esta alegría y paz por medio de su Espíritu, pero también nos da esta esperanza por medio de su palabra. Como cristianos maduros, hemos de alimentarnos y meditar en las palabras eternas cada mañana. Esta mañana hemos aprendido eso en la escuela dominical. ¿Cómo podemos tener seguridad de nuestra salvación? ¿Cómo podemos gozar de nuestro Señor Jesucristo? Conociendo su palabra, su medio de gracia en la palabra de Dios. La Biblia no está hecha solamente para sacarnos de las llamas del fuego de la condenación. Está para alimentarnos diariamente. Es nuestro pan espiritual. No nos enfoquemos solamente en el pan de la mañana, enfoquémonos en el pan espiritual que nos da la palabra de Dios. Los discípulos que abandonaron a Jesús, en este pasaje, buscaban el pan que se perece y que decepciona. Ellos rechazaban las palabras de Jesús y se apartaban de ellas. Pero nosotros tenemos que hacer lo opuesto. Tenemos que buscar las palabras de Dios. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Anhelar y buscar la santa palabra de Dios. Como un hombre busca el oro, la plata. Como un hombre busca el tesoro. Oh, que nuestras vidas valoren nada más que a Jesús. ¿Cómo sería nuestra vida? La vida de santidad y la lucha también contra el pecado muchas veces se siente como una gran piedra redonda que estamos empujando hacia un cerro, al punto de un cerro, y parece nunca acabarse. El Señor nos llama a ser santos, pero muchas veces nuestras vidas se sienten así, ¿no? Como si estuviéramos empujando esta piedra redonda que pesa tanto al cima de un cerro. Muchas veces esa roca se vuelve pesado y difícil de avanzar. A veces simplemente queremos descansar por un tiempo, pero vemos que esa piedra vuelve hacia nosotros. Sentimos que esa gran roca empieza a rodar hacia abajo,
Así que nos sentimos cargados de nunca dejar de empujar contra el pecado. La lucha contra nuestras malas actitudes, nuestros pensamientos de ira, nuestras fallas constantes pueden ser muy difícil y deprimiente. A veces, cuanto más luchamos contra el pecado, más fallamos. Y esto puede ser devastadora y derrotadora. ¿Quién quiere seguir luchando contra el pecado cuando lucha y más fallamos? Pero es aquí donde el mensaje de esta mañana nos habla otra vez. Jesús no está diciéndonos que Él solo nos va a ayudar en la salvación. Jesús dice que jamás nos dejará, que cada mañana su misericordia es nueva, que cada mañana Él nos va a levantar y nos va a ayudar. El problema es que nosotros creemos que somos salvos por gracia y no por las obras. Pero ahí dejamos la gracia y ahí empezamos a trabajar solamente por obras para satisfacer a Dios o para pelear contra el pecado. Pero es aquí donde Jesús dice, no, la carne no vale para nada. Es el Espíritu que nos ayuda a pelear contra el pecado, a vencer el pecado. Qué rápidamente abandonamos el Espíritu para volver a la carne. Cuando empujamos esa roca, cuando peleamos contra el pecado, nos desanimamos, pero nos desanimamos porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y no en la fuerza de Cristo. Y es por eso que nos desanimamos y decimos, vamos a tirar la toalla. Pensamos nosotros que podemos ganar el pecado en nuestra propia fuerza. No, Jesús dice que tus fuerzas, la carne no vale para nada. Jesús no nos salvó por el Espíritu para que pudiéramos trabajar nosotros por medio de la carne. Hermanos y hermanas, debemos pedir a Cristo que Él nos ayude a ser victorioso en estas batallas. Debemos convertir la totalidad de nuestras vidas a Él en oración y súplica. Debemos atar la palabra de Dios en nuestra frente, en nuestros corazones, en nuestras manos, en las puertas de las casas, como hicieron los israelitas en Deuteronomio 6. El Señor Jesús dijo, pon la palabra de Dios en tu frente, tenlo siempre delante de ti. ¿Por qué? Porque así podemos recordar las promesas de Dios, porque así podemos vencer contra el mal cuando recordamos que solamente en Cristo podemos vencer al pecado. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder vencer al pecado. Pedro dice, ¿a quién podemos ir, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, si realmente creemos nosotros que Jesucristo tiene palabras de vida eterna, entonces debemos dejar todo para perseguir, para aprender y para comer de este pan espiritual. ¿A quién más iremos? ¿De quién más dependeremos? Solo en Cristo. Para concluir, si todavía no has confiado en Jesús como tu Salvador, para reconciliarte con Dios, para librarte de la esclavitud del pecado, pon tu fe en Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que puede cumplir los mandamientos de Dios. Él es el maná que Dios ha dado para salvarnos. Ya no esperes más. Y si ya confías en Jesús como tu Salvador, para tu salvación, entonces ya no vuelves a la forma anterior de vivir. Ya no dependas de tu carne, de tus propios esfuerzos. Más bien persigue a Jesús, quien es la palabra de vida eterna. Dejando todo atrás, sígale, porque solo Jesús puede darnos esa vida eterna. Vamos a orar. Padre, qué difícil es para nosotros reconocer que muchas veces nuestra frustración y nuestro desánimo, Señor, depresión, estas cosas pasan porque estamos dependiendo en otro, aparte de ti. No estamos, Señor, buscando alimentarnos del pan de vida en Cristo Jesús, en su palabra.
pero más bien estamos tratando de hacerlo todo nosotros solos. Señor, ¿cuántos días a la semana estamos de rodillas orando, pidiendo que tú nos ayudas, Señor, que nos ayudas a vencer nuestro pecado? Señor, sé que es muy poco. Señor, yo mismo reconozco que puedo mejorar bastante en esta área. Y te pido, Señor, que ayudes a cada persona aquí, Señor, a reconocer que si nos esforzamos en nuestros propios esfuerzos a ganar la batalla contra el pecado, jamás podremos hacerlo. Necesitamos, Señor, de tu poder y tu espíritu. Te pido, Señor, que cada persona aquí que no conoce de ti, que está luchando solo,